Ok, muy buenos días a todos, a la comunidad de OSPED Latinoamérica. Un honor estar nuevamente un sábado con ustedes. A continuación vamos a presentar al profesor Edwin Mauricio Cantillano, conocido y apreciado por todos nosotros acá en OSPED Latinoamérica. El doctor Mauricio es intensivista pediátrico de Honduras, forma parte activa de OSPED Latinoamérica y tiene su desempeño profesional en el Hospital del Norte en San Pedro Sula, en Honduras. Doctor Mauricio, un cordial saludo, un gusto tenerlo con nosotros el sábado de hoy, con un tema tan importante y tan relevante para nuestras regiones como es el dengue y más aún el empleo de la ecografía y todo lo que la ecografía, todo lo que el ultrasonido puede ayudarnos en esta entidad. Agradecido con ustedes y un honor, doctor Joaquín. Agradezco a la Junta Directiva y a toda la sociedad de ecografía multisistémica pediátrica latinoamericana, a toda la Junta Directiva. Bueno, siempre es un honor poder compartir con ustedes y con todos los que nos acompañan de sábado a sábado o en cualquier jornada. De verdad que ha sido un reto importante e interesante y probablemente existan dudas siempre de la importancia que pueda tener la ecografía multifocal, porque así la hemos enfocado en lo que hemos tratado de investigar en estos 3 últimas 4 semanas, y decirles que va a ir enfocado la plática acerca de cómo nos puede ayudar a la ecografía a determinar, por ejemplo, en qué punto nosotros tenemos a nuestro paciente y en qué punto nosotros realmente necesitamos una herramienta que nos diga, por ejemplo, por qué camino ir. Porque podemos tener, en el caso de pacientes que tienen dengue, podemos tener pacientes que tengan el extremo, que casi siempre tienen hipovolemia severa y tener una alta necesidad de fluidos, pero en algún momento el temor también ha sido que es mortal, también ha sido el punto en el cual, por ejemplo, nosotros llegamos al grado en el que ya estemos pasando al otro extremo, en el cual hay congestión. Y por sí, y ustedes lo pueden observar en la diapositiva, pues no un solo método en sí y dar fluidos por un solo método, o la desescalada también por un solo método, una sola herramienta, tampoco es como, sabiendo que existe ahora la ecografía, es como la panacea, sino que tiene que existir. Como cortesía de los amigos de FAMEX México, como bien lo decían ellos en sus presentaciones en las clases de monitoreo hemodinámico en las que ha habido, eh, pues ya sabemos que solo el 50% de los pacientes críticos van a ser respondedores, por lo cual seguir pasando cargas de volumen a ciegas probablemente ya no sea o no es lo que deberíamos de hacer. Y en dengue es lo que ha pasado. Hay un estudio en el cual, por ejemplo, el pasar más de 50 ml por kilo en cargas de volumen en el dengue fue que se asoció con sobrecarga hídrica, pero también con mucho distrés respiratorio agudo. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué? Bueno, porque si nosotros perpetuamos ese estado de sobrecarga hídrica, sobre todo en pacientes que tienen fuga capilar, como es el caso de los pacientes con dengue, en que muchos de ellos, por el mecanismo fisiopatológico, tienen demasiada permeabilidad aumentada, valga la redundancia, un exceso en la cantidad de fluidos lleva a sobrecarga, que lleva a un problema multisistémico en el cual nos provocará en algún momento alguna ruta de muerte hacia el dengue. En este sentido, vean cómo pueden haber diferentes formas del dengue o el síndrome del dengue extendido, por las cuales puede haber ruta hacia la muerte. Pero casi siempre la muerte, como lo ven en la diapositiva a nivel central, va por la vía del choque. Y la vía del choque a través de un estado de hemoperfusión importante, en el que lleva deleteriamente a un estadio
de hipoxia y de isquemia tisular bien característica por el cual estos pacientes al final mueren. Y cuando pasamos de la cantidad de fluidos, que también no hay que tenerle miedo a la cantidad de fluidos que un paciente con dengue pueda necesitar, y la hidratación debe ser endovenosa ante cualquier signo, ante un signo de dengue, como lo dicen las guías, un signo de peligro o un signo de peligro de alarma en dengue debe ser ingreso y debe ser administración de fluidos endovenosos parenterales, y después ir reevaluando en el momento en el que uno va a las 6 o 8 horas, evaluando cómo vamos nosotros a introducir la cantidad de fluido. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de esa cantidad de volumen de 50 ml por kilo en cargas, que prácticamente serían casi entre 2 y 3 cargas de volumen a 20 por kilo, o como lo dicen en alguna literatura, pasamos de los de arriba de los 10 ml por kilo por hora en 24 horas, que suma más o menos entre 2.800 a 3.000 ml en 24 horas, estamos pasándonos la barrera hacia la sobrecarga hídrica caracterizada por dificultad respiratoria, derrame pleural, ascitis masiva, excepto que esto es lo que provoca mayor compromiso del paciente. A partir de las revisiones que se fueron haciendo en el dengue, pues después de haberlo catalogado por Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud, en categorizarlo en cuatro grupos, hicieron esta clasificación conocida por todos, en que no me detendré en ella, sino que ha sido muy aprovechosa, ha sido de mucho valor, y el haber categorizado con signos de alarma y con dengue grave para el manejo e incluso para la hospitalización temprana con al menos un signo de alarma, ha sido fundamental para disminuir la mortalidad. Y entrando específicamente en el tema, en el manejo, cómo la ecografía nos puede ayudar, pues me detengo aquí solo para que ustedes puedan observar que en esa fase crítica del dengue, que irá de 24 a 48 horas después del tercero, a veces hasta el quinto día, en el que la mayoría de los casos de dengue grave se caracterizan por un choque hipovolémico en la gran mayoría de los casos, puede existir una proporción de pacientes que puedan tener disfunción miocárdica, y la pregunta sería ahí si estos pacientes están haciendo shock cardiogénico sumado al choque hipovolémico, y tenemos que tener una herramienta entonces, sobre todo en esa fase que va hacia el inicio de la defervescencia, de determinar y no, al no poderse utilizar métodos invasivos por la coagulopatía o la vasculopatía que estos pacientes tienen y el riesgo de sangrado, pues en la ecografía al ser no invasiva puede ser fundamental. Y sobre todo también porque al ser extendido y tener empeoramiento hacia otros órganos y hacia la falla orgánica múltiple y hacia la coagulación intravascular diseminada, por supuesto que esta ecografía puede tener mucha información sobre, porque a la larga se comporta como un proceso séptico, como un choque distributivo, o diríamos como un choque mixto probablemente, en el cual hay un compromiso de la volemia, un compromiso también de una bomba cardíaca que no está manejando o que va a complicar el manejo de los fluidos, pero también sumamos un proceso vasculítico inmune de extravasación de fluidos que al inicio provoca un choque vasoconstrictor debido a la gran liberación de catecolaminas que se produce, y sobre todo la liberación de algunos factores propios que lo llevan al mismo. Y vean cómo el dengue en el mecanismo que involucra el daño cardíaco y vascular, me detengo en la fase en que el NS1 como proteína no estructural es una de las que provoca el daño orgánico generalmente, sumado a las citoquinas proinflamatorias, va a provocar ese gran aumento de la permeabilidad capilar y la disfunción endotelial, que va a llevar a un edema intersticial miocárdico, y por lo tanto, debido a eso, debido a alteración del calcio intracelular, de la homeostasis, a la microcirculación coronaria y a la depresión de volumen intravascular, pues provocará que existan trastornos incluso propios del miocardio, que eso va a ser muy determinante, como lo vamos a ver en la sobrecarga de fluido,
y también algunos trastornos de tipo eléctricos y arrítmicos. Entonces, hay que tener en el manejo de estos pacientes, que es muy enzimático, un equilibrio y una relación entre saber cuándo administrar volumen y mejorar ese retorno venoso para mejorar el volumen estresado y también valorar si en qué curva de Frank Starling estoy, o sea, en qué curva de la cascada de la curva de Frank Starling probablemente estoy para saber determinar cuándo poner volumen. Por lo tanto, también nos va a servir la ecografía o la ultrasonido y sobre todo la fase de los Doppler a saber el paciente en esta curva fisiológica si mi paciente está sobre todo en los cuadrantes 1 o 3 y 2 quizás, pero generalmente el paciente que se encuentra en la curva de Frank Starling por el cuadrante 4 probablemente no se beneficie de seguir administrando volumen, pero sí el 1 y el 3. Y el 2 estaría intermedio en saber si puede beneficiarse o no de ese volumen, sobre todo para valorar, veamos, valorar si el paciente lo necesita, si el paciente lo está manejando y si el paciente no me va a tolerar ese volumen de acuerdo a la patología que tenga, ¿verdad? Entonces, en ese sentido del manejo, se ha categorizado como choque compensado, choque hipotenso, pero sin embargo, no es el objetivo de la clase entrar en este punto, sino que el objetivo será ver cómo nos puede guiar la ecografía en la administración de estos fluidos de manera paulatina, en dosis altas y luego ir haciendo un descenso de estas dosis. Porque ya lo decía en algunos scores la doctora, por ejemplo, Suchitra Ranji, eh, eh, en el sentido que la doctora Suchitra y los colaboradores, sobre todo los hindú, al hacer estos algoritmos, vean cómo han dado algoritmos de manejo con fluidos de manera agresiva. Y vean solo la importancia que tendría el realizar una ecografía para valorar la volemia, pero también para valorar lo que es la bomba cardíaca y determinar en qué momento que el paciente tenga una disfunción miocárdica específica, ya sea por la parte sistólica o por la parte diastólica. Entonces, esto ha mejorado sobre todo a disminuir la mortalidad y es saber que en algún momento se necesitará hacer un algoritmo o un esquema de manejo en el cual nosotros podamos incorporar, en vez de colocar la presión venosa central al no poderse invadir de entrada a un paciente, sino que sumarle a la ecografía, por ejemplo, en qué momento nosotros podemos, de acuerdo a una cava, de acuerdo a una vena yugular, de acuerdo a la colapsabilidad de ellas o a la suma de varios factores, determinar qué paciente necesita más fluidos y ver cuándo yo puedo decidir parar esos fluidos o bajarle, pararlos y saber cuándo se me está yendo hacia la sobrecarga de fluidos. Entonces, el doctor Luan Tan y colaboradores publicaron en el Pediatric Critical Care Medicine en el 2023 este trabajo en el cual hicieron una revisión retrospectiva del 2013 al 2021 de la utilidad de la ecografía y el monitoreo clínico de los pacientes que tenían choque por dengue profundo. Por ahí hay algo que va a llamar la atención mucho y es sobre todo la cantidad de fluidos que utilizaron en el grupo que utilizaron Focus versus el que no utilizaron Focus. En esta revisión de 67 casos que tuvieron ellos en ese periodo, poderosamente podríamos decir que además de la necesidad de más drogas vasoactivas en los pacientes que tenían choque por dengue profundo y que no tenían focus, llama la atención en esta tabla. Igual los demás factores de riesgo que ustedes ya conocen en los pacientes con dengue.
Pero poderosamente al realizar el load radio y el utilizar ya, por ejemplo, el ajuste del load radio para determinar la mortalidad, era importante saber de cómo la asociación de la utilización de focus versus no focus disminuía casi en un 10% las probabilidades de morirse, porque el load radio que les dio para ese grupo era cerca del cero y por lo tanto la probabilidad estaba dentro del rango que ellos habían buscado. Entonces, al contrario de que aumentara la mortalidad, el estudio mostró que disminuía en un 10% esa probabilidad de morirse. Y el otro interesante de saber es, como lo ven en la tabla, aquí en la tabla 3, es que el tiempo de inicio de la ventilación mecánica y la resucitación en los 37 pacientes donde se utilizó Focus era importante en el sentido que eh, la efusión pleural y la citis abdominal la tenían el total de los pacientes, o sea, probablemente el requerimiento hacia la necesidad de ventilación mecánica o en el inicio de ella, si un paciente se intubaba, era que encontraban en la totalidad de los pacientes, de los niños, derrame pleural y líquido en cavidad abdominal, que probablemente, como lo vamos a ver en un tipo de choque que produce el dengue de manera obstructiva, lleva hacia un choque obstructivo severo que es fatal para los pacientes. Y el otro punto encontraron que ellos llamaba la atención que el 97% de ellos, 36 de ellos, tenía una fracción de eyección preservada, pero sí pueden tener algún otro tipo de disfunción, sobre todo diastólica, que es la que lleva a estos pacientes a esa sobrecarga de fluido, cuando los pacientes necesitan esa cantidad. Y el otro punto era que la colapsabilidad de la vena cava, en este sentido, tenía también un 76% de positividad en esos pacientes que necesitaron, que sobrecargaron de fluidos y que se también necesitó ventilación mecánica. Luego, hay otra comparación de los parámetros hemodinámicos, administración de fluidos y inotrópicos y vasoactivos, sobre todo en saber que después de las primeras 24 horas de manejo, es interesante ver cómo el grupo Focus necesitó una cantidad de fluidos importantes en ml por kilo en esas 24 horas. Y vean cómo necesitó 185 ml por kilo comparado con el no focus. Probablemente al guiarse por esa cava y todos los demás factores, ver que la fracción de eyección estaba muy bien, necesitaron y les dio confianza y como lo dicen en la discusión, en ir pasando mucha cantidad de fluidos. Sin embargo, eso no provocó mayor mortalidad, sino que provocó eh, que el paciente decidir cuándo descalonarse, bajar esos fluidos y decidir empezar a hacer ese destete de la cantidad de líquidos que el paciente tenía. Pero sí llama poderosamente la atención la cantidad, pero te lo permite hacerlo la guía por mediante la ecografía. El otro punto era que era importante saber, bueno, que el otro grupo de los no focus sí utilizó más drogas y el score de inotrópico vasoactivo era mucho mayor y los niveles de lactato de estos pacientes también fueron mucho más altos comparados con el grupo que no tenía focus. Y también el score de mortalidad aumentó en este grupo no focus comparado con el focus. Por lo tanto, ellos mencionaban que estos pacientes con dengue, síndrome de shock por dengue, pueden presentar aumento muy elevado de la presión intraabdominal y un colapso de la vena cava inferior importante que puede indicar alguna obstrucción precárdica o de la precarga debido al aumento de la presión intraabdominal e intratorácica y que tres cuartas partes de estos pacientes tenían un colapso de la vena cava inferior y un llenado deficiente a nivel ventricular. Por lo tanto, esto provocaba todavía un cuadro de hipovolemia mucho mayor. Y importante que el síndrome de choque obstructivo en el dengue ocurrió de manera temprana, sobre todo por líquidos, mucha cantidad de fluidos a nivel de la cavidad abdominal, pero también
eso provocaba un llenado tardío de las cámaras cardíacas y después de la fase compensatoria de vasoconstricción llevaba al paciente a tener después un proceso de vasodilatación. Lo han venido estudiando y llama la atención que generalmente los estudios vienen de Asia. Si hay estudios en Latinoamérica y también en este estudio hecho por los doctores Kirawit, Taya y colaboradores evaluaron lo que ustedes pueden observar, parecido al otro estudio en el cual fueron viendo que el día cero era el día en que empezaba la defervescencia y el día menos 3 casi el día en que el paciente estaba en la fase crítica. Y vean cómo al inicio los índices cardíacos estaban disminuidos, sobre todo en la fase de defervescencia, pero como el diámetro de la vena cava inferior en el periodo de la defervescencia generalmente estaba disminuido y iba en un pequeño ascenso a medida que iban los pacientes mejorando. Entonces, siempre encontraron algún grado de deterioro de la fracción de eyección, pero no era algo tan, sí lo producían, pero no era algo tan importante, sino que encontraban en muchos estudios algún grado de disfunción diastólica. Y luego vean acá cómo al valorar el estado inotrópico en los días del dengue, iniciando vaya, en el quinto día en la fase de efervescencia, cómo los pacientes que tenían dengue severo tenían un inotropismo sumamente bajo y ese es el peligro entre la fase crítica y la fase en que empieza a haber la defervescencia al quinto día. Y a medida que el paciente iba mejorando, esa parte en el dengue severo inotrópica iba hacia la mejoría. Y también las resistencias vasculares. De entrada, había aumento de las resistencias, pero a medida que el paciente iba hacia la mejoría, iba provocando un descenso de las resistencias vasculares e ir hacia la fase de la vasodilatación. Por lo tanto, el utilizar una catecolamina, sea la de epinefrina, que tiene efectos inotrópicos y también vasoconstrictores a una dosis más alta, o algún momento utilizar subando otra herramienta para saber si está vasodilatado el paciente, un vasoconstrictor como la norepinefrina, podría ser una solución para cuando estamos en el punto en el que ya no podemos seguir pasando más fluidos y en el cual no queremos llegar al otro punto de la sobrecarga por la fuga que provocan estos pacientes. Y en este estudio de pacientes de Vietnam, niños en los cuales valoraron el estado hemodinámico y la función cardíaca en base a los diferentes estados de choque, vean cómo hay otros datos importantes a través de la ecografía, en los cuales están cambiados entre los que tienen dengue severo y los que tienen dengue con signos de alarma. Llama poderosamente la atención que una medida por ecografía para ver función del ventrículo derecho, como es el TAPSE, se vio sumamente con una sensibilidad de manera importante, aunque no es menos de 0.001, pero sí es interesante que en estos niños el TAPSE estaba disminuido en los casos de dengue severo. Entonces, como recomendación, ponerle ojo a la parte en la cual ver el ventrículo derecho también porque se afecta mucho, sobre todo que vieron ellos, que en dengue severo la velocidad sistólica estuvo reducida en el ingreso de estos pacientes, pero sobre todo era muy marcado que los casos severos eran muy asociados a, a disfunción, sobre todo diastólica. Y era interesante saber que el daño estaba en el septum y en la pared lateral del ventrículo derecho, donde hacemos el TAPSE, pero también el daño mayor de esa velocidad sistólica disminuida cuando hacemos el Doppler para ver la disfunción diastólica era colocarlo más en la pared derecha o en la pared lateral del ventrículo izquierdo, pero al ponerlo el Doppler en la pared, en el septum, era donde más tenía la afectación. Por lo tanto, al hacer un MAPSE o al hacer un TAPSE, era importante hacerlo tanto en las paredes laterales como también en la pared donde está el septum. Y luego se vinieron haciendo mucho más estudios. Hay estudios, por ejemplo, para valorar la relación entre el estado cardiohemodinámico y el lactato venoso en los pacientes con dengue severo.
y choque recurrente y respiratorio. En esta cohorte de pacientes que realizaron de niños, querían sobre todo valorar el estado de choque recurrente y el grado de asociación con distrés respiratorio. Y vean cómo es interesante cómo la cantidad de fluido, sobre todo el choque recurrente, cantidades de totales arriba de los 3000 ml, tenían un valor importante en cuanto a que estos pacientes tenían sobrecarga mucho mayor. Y cómo la cantidad de bolos que se le dieron también a estos pacientes tenían. Entonces, eh, eso conllevó a tener un grupo mucho mayor, sobre todo los de choque recurrente, que tenían mucho distrés respiratorio agudo asociado y mucha acumulación de fluido. Por lo tanto, en pacientes que tienen choque recurrente y un riesgo de choque recurrente, esta mayoría de pacientes tenían signos de depresión del volumen intravascular, que lo demostraron por índice de volumen sistólico bajo, índice cardíaco bajo y un diámetro del ventrículo izquierdo mucho más pequeño, y por lo tanto estos pacientes tenían mucho mayor cantidad de choque recurrente, pero tenían fracciones de eyección en el rango normal, pero sí encontraron que el volumen diastólico final era bajo y tenían mucha disfunción diastólica. Entonces, por lo tanto, esto fue lo que probablemente se asoció con sobrecarga de fluidos en este tipo de pacientes, y hay que tomarlo mucho en cuenta. Y así sucesivamente hay muchos más estudios que la desventaja es que podrían tener una cantidad poca de pacientes y no se han hecho estudios comparativos, pero sí utilizan variables en el tiempo, como ustedes lo pueden ir viendo, en el que van teniendo, y aquí podemos decir que el índice de colapso de la vena cava inferior, sobre todo al inicio, en el día 1 y en el día 2 del ingreso del paciente, cómo va esos colapsos han ido, por ejemplo, desde estar en valores del 40 al 50%, iban aumentando a medida que nosotros íbamos reanimando con fluidos, y lo que quiere decir es que de una u otra manera nos ayuda a saber en qué punto estamos ya yéndonos hacia la sobrecarga, junto, por ejemplo, a cuando el niño ya empieza a tener una diuresis por arriba de 2 a 3 ml por kilo. Y aquí demuestran cómo el índice de volumen sistólico sí tiene una relación importante al medir el volumen sistólico por ecografía a través del BTI, sí puede tener bastante importancia con una buena probabilidad en el incluso desde el primer día del ingreso. Por lo tanto, la colapsabilidad de la vena cava medida ha sido interesante, y vean cómo en ese paciente cuando ingresa tiene valores de colapsabilidad a veces altos, y cómo va bajando a medida que vamos reanimando al paciente a medida que lo vamos haciendo. Y esto se correlacionó con hematócrito elevado y choque al ingreso del paciente, y una no colapsable en niños era en niños que tenían un concentrado de hematócrito normal. Por lo tanto, esto se correlacionó con la necesidad de administrar bolus de fluidos o de cristaloides, sobre todo en estos pacientes, y sí disminuyó la mortalidad, porque lo han hecho en los pacientes cuando llegan al triaje, determinaban lo que era, cómo estaba la valoración hemodinámica o de volemia a través de la ecografía, e inmediatamente empezaban la reanimación de manera guiada, y en qué punto también podían ir disminuyendo esos fluidos, y así lo han hecho en adultos, como lo ven en esta diapositiva. Luego, en marzo del 2021, hacen esta publicación que hacen la correlación del diámetro de la vena cava inferior y la aorta. Y para no ser más largo, vieron cómo ese diámetro de la vena cava por debajo de punto 8 se correlacionaba con un hematócrito elevado y choque por dengue en niños. Entonces, significativamente se asociaba por la edad en ese valor, y el 97 de los niños por ciento que tenían en este estudio si no tenían signos de alarma, tenían una relación vena cava inferior aorta diámetro de la aorta mayor de 1 o igual a 1. Interesante, porque también nos puede hacer la guía para el manejo
de nuestros pacientes y tomarlo en cuenta que la especificidad de adecuada volemia en los pacientes que no tenían signos de alarma era mayor del 97%. Ellos, otro estudio realizado en la India, también demostró que al hacer esta relación de la vena cava inferior en el triaje, también el diámetro específico de la vena cava por debajo de 1.2 centímetros, como ustedes ven en ambos estudios, sobre de 1.2 a 1 centímetro tenía una gran proporción de los pacientes, porque de 30 pacientes que tenían, casi 23 tenían una cava por debajo, ver el diámetro y medirlo de 1.2 o 1 se correlacionaba con la necesidad de fluidos y bueno, esto es lo que se ha venido estudiando y así sucesivamente. Y vean cómo la sobrecarga de fluidos que lleva distrés respiratorio se ha visto de que esa disfunción cardíaca o el índice cardíaco se ha asociado más con este tipo de pacientes por más que con el choque, la disfunción cardíaca se asocia con sobrecarga de fluidos a la reanimación y eso lo vieron en los pacientes que le pasaron mucho más volumen. Y acá también el doctor Paperman también lo reporta en el Pediatrics del BMJ, en el cual en el 2022 también ve cómo esa cantidad de fluidos en los pacientes que sobre todo hacen disfunción cardíaca más corresponde a que hagan falla respiratoria aguda provocada por la cantidad de líquidos. Entonces esos factores que se relacionan con falla respiratoria aguda van asociados sobre todo a que la acumulación de líquidos se asocia generalmente a un grado de disfunción cardíaca y ese lactato probablemente elevado también se relacione a este tipo de circunstancias. Y así ellos, en estos dos casos que ellos presentan, también presentan cómo el focus puede ayudar a saber en qué punto tener una disfunción cardíaca me hace de que me tenga que ir dos cosas, deteniendo en la cantidad de fluidos que el paciente necesite, pero también pensando en qué momento yo los voy a ir disminuyendo y o ver la bomba y necesitar un apoyo inotrópico en estos pacientes. ¿Por qué? Porque llegamos al punto en que si nosotros llegamos, como en este caso, aumentamos la presión intratorácica podemos y intraabdominal, podemos provocar un choque obstructivo. Y en este sentido tenemos más precarga alterada y por lo tanto pensar en qué hacer para disminuir esa presión intratorácica. Entonces, de entrada es que los pacientes con un signo de alarma, por mínimo que sea, ingresarlo y administrar continuos fluidos que garanticen una adecuada precarga. De repente se ha llegado a hacer paracentesis abdominales tempranas para descompresión en un paciente que tenga tenso el abdomen, ya eso queda, no lo dice claramente la guía, pero sí de utilizar un vasoconstrictor ante algún grado de vasodilatación sistémica cuando ya tenemos un cuadro o antes de una falla orgánica múltiple. Voy a dejar de compartir un rato la pantalla porque esto era lo que tenía hasta acá y luego quiero presentar una parte en la cual no sé si tienen alguna pregunta o Joaquín acá, porque a la hora del tiempo, eso era lo que quería mostrarles yo de lo que hasta este momento la evidencia podía mostrar en cuanto a algunos estudios que han hecho en los pacientes con dengue. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, doctor, por acá algunas observaciones o algunos comentarios favorables con respecto a la ponencia. Una ponencia muy buena, una ponencia que rescata mucho de fisiopatología, como ya decía el doctor Argay de México en algunas actividades pasadas, siempre lo que es la orientación fisiológica y fisiopatológica en todos estos procesos. Por supuesto, yo aquí hay algunas cositas que voy a hablar, no desde la óptica del intensivista pediátrico o del intensivista de adultos, sino desde las esferas más clínicas o radiológicas o ecográficas.
Y en base a eso me resultaron interesantes muchas cosas. O sea, que para este momento hacer cargas a ciegas, cargas hídricas a ciegas, eso debería ser o sea, algo muy observable, algo muy sometido a pinzas, precisamente por la expresión fisiopatológica que puede tener el dengue, que es un tema, como habíamos comentado previamente, súper importante. Hay publicaciones ya que hablan de un compromiso cardíaco hasta en un 30-40% de los pacientes con dengue grave, dengue con signos de shock. Entonces, y entre ellos, bueno, los trastornos de relajación, las miocardiopatías, la disminución de lo que es fracción de eyección de ventrículo izquierdo. Entonces, muchas veces metiendo esa cantidad de líquido a ciega, sin nosotros tener un estatus de cómo está la función cardíaca, muchas veces es más el daño que podemos hacer que el beneficio que puede traer. Y es algo que usted rescata en su presentación, lo cual es muy bueno. Hablar pues sobre lo que es el daño multisistémico condicionado por la tormenta de citoquinas, por el daño a glicocálix, que es muy importante, pues muchas veces se enfoca el dengue en las alteraciones del sistema de coagulación. Esto, haciendo la salvedad, lo comentamos fuera de lo que es el área de terapia intensiva. Por supuesto, ustedes van a tener un enfoque mucho más holístico y por eso es bonito ver estas charlas. Y muchas veces en este tipo de casos, fuera del área de terapia, fuera del área de cuidados críticos, digamos que se le ha perdido un poquito el respeto al dengue. Esto vuelvo y repito desde una opinión muy personal. Y no se toma en cuenta el daño multiorgánico que va a haber aquí a nivel de pulmón, a nivel de corazón, que es bien importante, afecta muchísimo. Eh, Rescatando lo que es el uso de vasoactivos, de vasopresores en el dengue, como usted bien ha comentado, muchas veces se ve como pilar único la carga hídrica por vía endovenosa y hay que tomar en cuenta que tenemos otros elementos, los cuales hay que valorar, obviamente, una vez hayamos visto cómo está la función cardíaca por ultrasonido. Y de todo esto, lo que es fundamental, la ecocardiografía. Un caso de dengue grave, un caso de dengue con signos de shock, no debería ser valorado o tomarse posiciones o disposiciones terapéuticas sin un ecocardiograma. Y Sí. es algo que lamentablemente, vuelvo y repito, lo voy a decir varias veces porque puede que me meten problemas por esto, pero a título personal, y es lo que veo muy comúnmente, por lo menos en el área donde yo trabajo, o en mi país, no se realiza. El dengue, como digo, vamos a ver tiempos de coagulación, vamos a ver la trombocitopenia, cuando más vamos a ver el hematocrito, vamos a trabajar con las cargas y no se toma en cuenta precisamente que esta es una infección con una repercusión multisistémica y que lógicamente no sabemos cómo vamos a reaccionar a las cargas hídricas si no tenemos un estatus de cómo es la función cardíaca. Eh, Esto como comentarios, por supuesto. Tenía dos preguntitas puntuales, doctor. No sé qué opina sobre lo que comentamos, o sea, rescatando lo de su presentación. Sí, sobre todo, por ejemplo, en este tipo de pacientes, por ejemplo, como usted bien lo menciona, creo que sí es necesario y considero que para fuera de lo que ya nos llega a nosotros al área de cuidados críticos y cuidados intensivos, eh, por ejemplo, tomar a estos estudios que han realizado también como, por ejemplo, en Colombia, este estudio hecho en el cual ellos, a manera de triaje, en Colombia, por ejemplo, le dieron a través incluso de telecomunicación, a través con los radiólogos, lo hacía hay gente entrenada que luego le mandaba imágenes a los radiólogos y vieron que incluso la mitad de los estudios que enviaban tenían buenas imágenes y tenían correlación con lo que, lo que el radiólogo opinaba. Y por lo tanto, casi siempre lo que más reportaron identificaban era la fuga. Y creo que ahí empieza la importancia de la ecografía multisistémica en esta patología, que a la larga es barata, casi siempre la tenemos ahora, cada día hay más. Y en entrenar, lo hicieron en Cuba. En Cuba hay bastantes publicaciones, en Nicaragua también tiene estudios y recientemente
Incluso este artículo lo compartíamos con usted, Joaquín, en el que ya los brasileños, debido a esta crisis que han tenido ahora, que ya la hemos sufrido nosotros en otros tiempos y que probablemente aquí en junio esté el pico más alto, ya han hecho el protocolo que es lo que nosotros hacemos, o sea, eh, ver en las partes 1 y 2, enseñarles a ver intersticio, en las partes 4 y 7, en el punto PLAPS, derrame pleural, si existe o no, preguntas binarias, sí o no, de hacer en las 4 imágenes a nivel abdominal, incluso ver ahí la ventana cardíaca para verlo. Y ellos dicen este protocolo en el cual lo hemos venido haciendo nosotros de manera, diríamos, aislada en algunas enseñanzas propias en los hospitales o alguna comunidad médica, pero en sí de repente todavía no ha sido adoptada y aceptada en algunas guías de manejo que no solo nos serviría a nosotros, sino que le serviría a toda la comunidad médica que maneja un paciente desde el triaje y en el ingreso. Y desde ahí le va permitiendo ir de manera guiada realizando tanto la administración de fluidos, la valoración de la bomba y cuando empiezo yo a retirar los fluidos endovenosos, cuando empiezo yo también a tener más tranquilidad en que el paciente va hacia la mejoría. Por lo tanto, hay una evidencia preliminar del valor de la ecografía en el manejo de la hipovolemia central, la disfunción miocárdica y la sobrecarga de fluidos en el dengue, pero esa evidencia todavía falta que seguirla en Latinoamérica escribiendo mucho más y la información deberá ser interpretada en algún momento con precaución ante lo limitado de estas muestras, sobre todo en niños, y la falta de comparación con otros pacientes con otros procesos infecciosos, pero sobre todo yo sí me quedo con que debemos balancear el límite que pueda tener la ecografía en algún momento, pero sin embargo reconocer el valor que tiene como herramienta no invasible, accesible y que a largo plazo, de entrada es caro un ultrasonido, pero a largo plazo para una institución y para los pacientes es barata, sobre todo en los países de recursos limitados como el nuestro. Entonces, con esto me quedo, ¿verdad? Y creo que el público presente lo reconoce, sabe de esto, saben más que nosotros probablemente. Y lo que queríamos mostrar era eso. Y también quería mostrar cómo los asiáticos publican bastante sobre esto. Entonces nosotros evolucionar a publicar mucho más cómo nos va con nuestros pacientes y así algún día la OPS tomará en cuenta en agregarlo a un algoritmo de manejo del dengue grave. Una preguntita, doctor, que me pasan por acá, muy buenas aclaratorias que hace ahorita. Eh, Estas preguntas me las pasan por el privado. ¿Dónde tomaríamos o cómo tomaríamos por ecografía o sitio y forma para hacer la determinación del radio entre la vena cava inferior y la aorta? Ok, ¿A qué altura? interesante. Sí, interesante. Normalmente cuando hacemos el sucifoideo y hacemos la cava, o sea, se realiza siempre donde se realiza el diámetro de la cava a nivel 2 centímetros después de lo que es la entrada de la vena cava inferior a la aurícula derecha, evitando lo que es el flujo de la hepática. En ese mismo, cuando nosotros hacemos el transductor y hacemos ahí mismo sacar la aorta, en ese diámetro, cuando aparece ahí la aorta, en el diámetro más diastólico, cuando el paciente hace expiración, cuando se dilata la aorta, a medirlo en ese sentido. Como en paralelo a donde lo medimos nosotros, la cava, al hacer el transductor hacia, diríamos, la izquierda del paciente para ver, hacia el centro, perdón, para ver la aorta, en esa misma dirección intentar hacer el diámetro de la aorta, que casi siempre es el mismo. Yo cuando lo he hecho de manera, no lo he publicado, pero de manera cuando lo he hecho casi siempre es el mismo y solo vamos viendo cómo ha ido aumentando el diámetro de la vena cava y la relación se va invirtiendo. De llegar con punto 36, punto 4 de relación, ya cuando el paciente ya está orinando bien, tiene una relación arriba de 1. Otra preguntita que me pasan por acá por el privado, saludando al doctor David Pascual, quien es el que me la hace llegar, que se la plantearon a él. Y es una pregunta que me parece sumamente interesante. En caso de que no podamos valorar la disfunción cardíaca, ¿no? Por ejemplo, pues cuando hay conocimientos limitados de ecocardiografía, eh,
¿Qué tan sensible y específico es que nos guiemos con el índice de colapsabilidad de vena cava en estos casos? O por poner un ejemplo, si hay una utilidad o entrada del protocolo Vexus para sobrecarga, por decirlo de alguna manera, iatrogénica, en estos casos cuando estamos haciendo el manejo en pacientes con fiebre dengue. Sí, buena pregunta, porque al no existir un transductor cardíaco sectorial o que con el transductor convexo no podamos nosotros tener una buena ventana, pues nos va a ayudar en los signos de sobrecarga de fluidos, el Vexus probablemente. No encontré nada acerca de específico que diga de Vexus ya asociado en sobrecarga, y más los estudios demostraban la sobrecarga con el grado de disfunción. Yo creo que hay que utilizar también biomarcadores que nos pueden ayudar. En otra parte de la presentación, cuando yo hago esto, porque lo hago por varias partes y sobre todo la parte del no invasivo, los biomarcadores, a veces tener la posibilidad de un ProBNP, si lo tenemos a la mano, es un bien específico que ya lo han visto en dengue, de que esté elevado como biomarcador para tener disfunción ventricular izquierda. Entonces, en ese paciente, si no tenemos la manera, pero tenemos un biomarcador como este, nos puede servir como para decidir que algún grado de disfunción cardíaca existe. Pero por supuesto que el Vexus nos va a ayudar a saber en qué momento, porque empezamos a ver que la hepática empieza a aparecer, empezamos a ver el Doppler de ellos que empieza a cambiar, y por supuesto que a nivel renal también, cuando ya ha habido mucha fuga, empieza a haber algún problema restrictivo que habla de que hay una sobrecarga de fluidos. Primero ver que esté la sobrecarga a nivel vascular y luego saber que afuera también hay líquido que nos está afectando, la precarga también, ¿verdad? Presión, aumenta las presiones y aumenta también, altera la precarga. Entonces, en la manera en el episodio, cuando vamos después en la fase de la efervescencia, nos va a servir mucho, en este caso la ecografía. Vean cómo tiene mucho sentido realizarlo desde la entrada de la valoración de un paciente que llega con signo de alarma. Desde ahí poner, y casi siempre, por eso nos dice el estudio que hicieron, en el cual ellos recomiendan que con al menos un signo de alarma se apliquen líquidos endovenosos independientemente que tolere la vía enteral y se ingrese un paciente. Lo hicieron porque una muestra de 2.600 por ahí pacientes, no se les murió ni uno porque le pusieron fluidos endovenosos. Y por lo tanto, ahora cuando hacen lo de los hindúes y la gente de Tailandia, Indonesia, hacen este estudio en el cual en el triaje lo realizan y ven esa cava colapsada, ven el índice cava aorta menor de 0.8, y confirma la necesidad de fluidos en ese paciente de entrada, ir valorando la vía enteral en el transcurso de 6-8 horas, pero de entrada esos pacientes necesitan. Eso va a evitar mucho esa hipovolemia recurrente, y esas pasar cargas y sobrecargas. Lo que además de la disfunción, lo que provocó ese deterioro fue, como lo presentamos, el pasar una, dos, más de tres cargas, o el utilizar 10 cc por kilo por hora en 24 horas, que más o menos son más de 3.000 ml en 24 horas en niños. Entonces, esa sería mi recomendación. Perfecto, doctor. Yo solamente quería acotar una última cosita con respecto al índice de vena cava inferior y aorta. También muchas veces para valoraciones rápidas, cuando no estamos muy orientados con lo que es el componente vascular, por lo general, y ya hay varios estudios que lo describen también, la acumulación de líquido a nivel intraabdominal y a nivel pleural asociado a la serositis propia del dengue, ya nos está haciendo una asociación directa también con una disminución del hematocrito. Y lógicamente, a mayor concentración de líquido en estos espacios, abdominal o pleural, pues va a haber una relación directamente proporcional con los mismos. Doctor Mauricio, ¿algún comentario final, algo que desee acotar, que desee comentar? Yo siento que tenemos que ir progresando hacia tener, como usted lo decía, valoración multifocal y la bomba, como en sí. Yo no quiero, digamos, le digo a los estudiantes que rotan con nosotros, no quiero de la manera ciegas que yo aprendí.
Yo aprendí a ciegas, sin ecógrafo y sin otras herramientas. Tuve que salir del país a aprender algunas otras cosas, pero sin embargo, ahora no veo, no, hasta ahora no hay un método en que veamos la bomba como tal. Entonces, buscar la manera de ver la bomba, hacer alguna medición, la fracción de eyección es importante, pero un BTI es importantísimo emprender a sacar un BTI porque el volumen sistólico depende mucho de la fórmula, porque al ser el tracto de salida, el diámetro el mismo siempre en el paciente, la constante, ya sea por pi que lo hagan o el punto 78.5 para calcular el volumen sistólico, el BTI es el que cambia. Entonces, aprender a ver la variabilidad del flujo aórtico es básico. Variabilidad del flujo aórtico, que es la medida de hipovolemia peor en los ventilados, más importante. Pero el BTI, el que un paciente nos llegue, ya nos llegan con 8, 10, 12 con dengue de BTI. Al tener la primera valoración, uno va mirando cómo ese BTI. ¿Por qué? Porque sé que el volumen sistólico, que es el que al final vieron los estudios, que el índice de volumen sistólico por superficie corporal estaba bajo de entrada, fue mejorando a medida que reanimaron los pacientes. Yo siento que esa es una medida también que tenemos obligatoriamente que enseñarla y aprenderla todos a realizar, porque ese punto más la cava, más todo lo que hemos hablado, va a ayudar a disminuir esa mortalidad. Se nos va a salir algún paciente, por ejemplo, uno que nos llevó nosotros hace poco, un lactantito 2 meses, con falla hepática fulminante por dengue. Nos salió ese cuadro, eso, la mamá tuvo dengue en el embarazo, nace, y el niño nace y le da dengue, mala suerte, pero el niño salió con lo que le pudimos ofrecer. Pero hace otro una vasculitis, hace otro, eso ya no determina, es más de la respuesta que tiene el paciente. Nosotros la hipovolemia central en la que podemos intervenir y de entrada ingresándolo con un signo de alarma, fluidos endovenosos sin miedo y una herramienta que me ayude a mí a determinar cuándo voy bajándolo, no voy a bajar de 7 a 3, sino paulatinamente y luego me quedo con el mantenimiento o con la vía enteral de acuerdo al protocolo que tengamos. Bueno, doctor, sumamente agradecido por la actividad de hoy. Gracias a Es usted. una actividad muy bonita y como hablamos al principio, muy prevalente porque en la comunidad en la que nos manejamos, Latinoamérica, el dengue es una constante. Así que creo que todos, independientemente de nuestras áreas de influencia clínica, debemos conocer por lo menos los manejos básicos y si podemos un poquito más allá de los manejos básicos. Pero era muy bonito el enfoque de la ecocardiografía y la importancia que tiene en el manejo, en las desescaladas organizadas, como usted ha dicho, para no hacer estas recaídas y entonces en las que estamos que estar administrando fluidoterapias agresivas, luego paramos, luego volvemos con otras fluidoterapias agresivas. Entonces ya nosotros mismos estamos condicionando un daño a glicocálix precisamente por esa fluidoterapia agresiva, aparte de del que el dengue mismo me está haciendo. Entonces, y eso es algo de lo que acá se habla poco. Y creo que es algo que ha quedado muy bien plasmado el día de hoy con la charla que usted ha dado, por la cual le estamos inmensamente agradecidos. No, ya saben, un honor para mí y agradezco a toda la comunidad que nos ha acompañado. Sin más que decir entonces, agradecidos también con todos ustedes que están conectados, que han estado con nosotros en la charla de hoy y bueno, invitándolos como siempre a estar al pendiente de todas las actividades que realizamos los sábados en UPE Latinoamérica. Entonces, muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Feliz sábado. Feliz sábado para todo el mundo. Muchísimas gracias. Adiós.